muy de recorrido por la realidad ecuatoriana y para eso te hemos invitado, querida Luciana Howley, porque queremos que nos cuentes un poquito cómo está la situación de la educación en este país. Bueno, primero que nada agradecerle, como siempre, a Nodal por invitarnos al CEFOPE, de este centro de estudios que conformamos con compañeros de diferentes lugares del país, donde analizamos un poco la realidad educativa y la verdad que, bueno, Nodal nos invita también a conocer y a aprender, ¿no? Mucho más sobre la realidad latinoamericana, así que, bueno, como siempre, es muy agradecidas y encantadas de compartir este programa también. Oh. Bueno, preparamos ahí algunos datos, digamos, para compartir. Primero, bueno, contarles que la educación en Ecuador es pública, es gratuita y es obligatoria también, como, bueno, en muchos lugares del país. Contarles que, bueno, tiene también como acá nivel inicial, se llama nivel básico y nivel bachillerato, que es entre los 3 y los 17 años también. Eso es, bueno, muy parecido acá como en Argentina. Hay instituciones públicas, el Estado garantiza la educación y también hay instituciones semiprivadas y privadas también. Y en el 2008 la Constitución se reformó y se dispuso que el gasto del PBI debía alcanzar un mínimo de un 6% en el sector educativo, ¿no? Que bueno, eso también es muy parecido acá a nuestra realidad. Como siempre decimos, nos cuesta un poco también, ¿no?, encontrar información respecto de la realidad latinoamericana en Mm. el campo educativo, que bueno, que es algo que también siempre compartimos y bueno, tenemos esa tarea que siempre nos trae Nodal también. Y encontramos que en el 2017 el gasto total del sector educación fue de un 4,61% del PBI, ¿no? Que ese es como el último de los datos que encontramos. Bueno, es decir, ¿no?, que todavía no se llega, ¿no?, a ese 6% que se plantea en la Constitución. Bueno, también se encuentra el sistema de educación superior, como acá, y donde los institutos de educación superior tienen que destinar al menos el 10% de sus estudiantes tienen que recibir becas. Que eso también, digamos, en relación a lo legislativo, es algo interesante. Contarles que en el ciclo lectivo 23-24 el Ministerio de Educación registró una caída de la matrícula, que bueno, este fue uno de los últimos datos ahí que encontramos, de más del 3,2%, ¿no? Que un poco también lo que cuando encontrábamos un poco de informes y análisis, veíamos que un poco las causas, ¿no?, que plantean de esta crisis y de esta caída, ¿no?, de la matrícula, tenía que ver con el tema migratorio también, Ajá. ¿no? Uh-huh. Al menos ese es uno de los puntos, digamos, en los que enfoco en los análisis que veníamos viendo, ¿no? Que, bueno, obviamente este hecho y esta problemática que es regional afecta, ¿no?, también a las infancias y a las juventudes en el campo educativo. Que, bueno, también un aspecto muy interesante para seguir analizando, ¿no? Bueno, de cómo afecta la migración en este campo. Compartirles también que según algunos datos recuperados por UNICEF, ahora acá del último año, veíamos que el 3,1% de las niñas y los niños entre 5 y 11 años se encuentran fuera del sistema educativo y que en los adolescentes entre 15 y 17 años, este número, anteriormente dijimos que era el 3%, alcanza el 14%. Uf. Es decir, que aumenta en la juventud esta imposibilidad de asistir al sistema educativo, y estos son datos de UNICEF también, ¿no? Esto que siempre traemos, ¿no?, que siempre nos trae Nodal, que trae las fuentes, ¿no? No son solo datos o ideas sueltos, sino que, bueno, UNICEF, que es un organismo internacional, bueno, lo dice, ¿no? Y acá lo compartimos. También que 4 de cada 10 niños menores de 5 años participan en un programa de desarrollo infantil o de educación inicial, pero que aún hay muchos, digo, en este sentido, 6 de cada 10 todavía no participa de esos programas. Que 244.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo, que el 21,5% de adolescentes de 17 años no asiste a clases por falta de una oferta adecuada, por pobreza o embarazo adolescente, también como otras de las problemáticas, que el 20% de niños de 5 años no asiste a clase por pobreza y por falta de una oferta educativa cercana.
¿no? También cuando buscábamos y conocíamos un poquito del sistema educativo, veíamos que hay mucha oferta también de educación rural, que quizás tenga que ver, ¿no? También con las características del territorio. Y bueno, y en este sentido, que muchos, esto que sacan al 20% de los niños de 5 años no asiste, y una de las causas tiene que ver con que no hay una oferta educativa cercana, bueno, quizás tenga también, ¿no? que ver con eso. Y por último, algunos otros dos, como otras dos aristas. Esto un poco, bueno, como la caracterización, ¿no? de la realidad educativa y un poco también de las infancias, en particular en esta búsqueda, ¿no? que hicimos para el programa, nos centramos en eso. Compartir que este año, hace poquito, salió un informe sobre el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo. Este fue un informe que es elaborado por el Ministerio de Educación de Ecuador y que dice que en solo 10 años, entre el 2014 y el 2024, hubo 28.082 estudiantes que fueron víctimas de violencia sexual en Ecuador. Perdón. Sí, un gran número. Y que esto también lo veíamos, digo, estos datos son del Ministerio de Educación, ¿no? No es otro organismo, bueno, que puede, digamos, tener otra información, ¿no? Sino que, bueno, son datos estadísticos del Ministerio, y que la mayoría de las víctimas, al menos un 90%, fueron niñas, la mitad apenas tenía entre 8 y 14 años, y que el plan muestra que el 74% no es parte del sistema educativo, es decir, que de quienes abusan, quienes efectúan la violencia, son del entorno más cercano de los estudiantes, ¿no? Eso también, ¿no? Como, bueno, que un poco también es lo que compartimos cuando hablamos de la importancia de la educación sexual integral, ¿no? Bueno, cómo habilita, ¿no? A contarlo, a que se informe, ¿no? Y en función de eso también a actuar. A identificarlo en primer lugar, ¿no? Que puedan las víctimas, los sujetos, conocer sus derechos desde la más temprana infancia. Bueno, permite eso, reconocer el hecho de violencia y de abuso, que en la infancia es muy difícil de interpretar justo desde aquel adulto que debería cuidarte. Pero Lu, ¿sabes? Mientras hablabas de los niveles de deserción o de no acceso en el sector rural, son importantes también. Ese número pareciera chiquito, pero alrededor del 37% de la población ecuatoriana vive en zonas rurales, según el Censo de Población y Vivienda del 2022 elaborado por el mismísimo gobierno. Así que bueno, estamos hablando de la imposibilidad de acceder a un derecho básico y que debiera ser universal, como la educación, con todo lo que se implica. Sí, que este número traía, ¿no? El 20% de los niños de 5 años, es decir, que es esta educación inicial, ¿no? También tan importante para después continuar los estudios y acceder al derecho a la educación, como vos lo decías. Así que sí, es una de las grandes problemáticas también. Ahí un poco respecto de esto que decíamos, ¿no? de estas situaciones de violencia que se identificaron en el ámbito educativo, sí es importante señalar que el 26% de los hechos de violencia están vinculados directamente a planteles educativos, como profesores y estudiantes, y también personal administrativo, que eso, bueno, fueron también algunos de los datos que recuperó, ¿no? este Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia, y que, bueno, lo traemos también, como siempre decimos, ¿no? Esto de poder también vincularlo, relacionarlo con nuestro país, ¿no? Defendiendo, ¿no? la educación sexual integral y haciendo hincapié en eso. Y por último, ahora sí, algo que, bueno, también nos resonó un montón cuando lo buscábamos y lo leíamos respecto del campo tecnológico, ¿no? De las tecnologías en el campo educativo. Ya en octubre del 2022, la ministra de Telecomunicaciones había confirmado que la empresa Starlink, ¿no? Que viene también resonando mucho, iba a operar en Ecuador. Y en julio del año pasado, del anteaño pasado, del 2023, 6 antenas satelitales fueron instaladas en 6 escuelas de las Islas Galápagos. Ahí un poco lo que planteaba la noticia es que, bueno, se habían beneficiado unos 3.600 estudiantes de diferentes unidades educativas, y que la donación se había logrado gracias al acuerdo del ministerio, ¿no? con Starlink, que bueno, hace poquito también, ¿no? Nos era como inevitable pensar que hace poquito que salió la noticia de que se habían instalado bases del Comando Sur, si no me equivoco, en las Islas Galápagos, ¿no? Así que bueno, da para pensar a ver para quién eran, ¿no? Las redes de Starlink también, ¿no? Es un datazo, sí. Se está hablando de la posibilidad, que ya lo vamos a conversar con uno de nuestros invitados, de
de poner una base militar fundamental ahí en las Galápagos. Va a estar muy bien conectada gracias a los negocios de Elon Musk, uno de los recientes funcionarios del gobierno fascista de Donald Trump. A esta donación, como la noticia, nos reíamos un poco cuando lo veíamos porque decíamos, la donación se produjo gracias. Bueno, esto que venimos viendo, que bueno, pasar no solo en Ecuador, también pasó acá en Argentina. Así que, bueno, también traerlo, digamos, como un punto, bueno, central, ¿no? En este nuevo momento y esto que también vienen charlando mucho desde Nodal, ¿no? De, bueno, esta nueva fase del sistema capitalista, donde el aspecto tecnológico tiene un lugar clave. Bueno, ahí en Ecuador y en el campo educativo también, ¿no? Se está poniendo foco en ese aspecto. Así que bueno, eso un poquito para compartirles. Esos datos traíamos, esperamos que sirvan para el análisis y para conocer también, ¿no? Un poquito más del país. Impresionante el trabajo del CEFOPED y los datos que nos dejan. La verdad que no son para ignorar, particularmente este último dato, muy ligado también a un análisis que venimos haciendo a nivel regional, que tiene que ver también cómo estos capitales avanzados que se están disputando el campo de la tecnología, también se disputan los mercados en América Latina y el Caribe. No es poco decir que Starlink obviamente es una empresa de propiedad de Elon Musk, como casi todos lo sabemos, y también preguntarse de qué manera, o si es una coincidencia o si es una casualidad, casi ingenuamente, como también estos países que están empezando a imponer estos modelos de seguridad en la región, estos modelos que tienen algunos virajes un poco absolutistas también y un poco autocráticos, que pocos saben del respeto de los derechos humanos. Si de extender estados de excepción se trata, bueno, vienen muy ligados también del ingreso de estas empresas tecnológicas y que están encabezadas también o que son de propiedad de estos empresarios que mucho defienden las ideas del conservadurismo, ¿no? Y que vienen también a proponer un modelo de humanidad bastante poco humano, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Yo un poco en relación también a esto que decís, ¿no? ¿Quiénes son los grandes ganadores en estos procesos donde se aplica la fuerza en nombre de la seguridad? Y que, por ejemplo, bueno, los números que nos tiraba Blue en relación a, bueno, la situación educativa y cómo también la violencia que atraviesa el país afecta, ¿no? A los niños, las niñeces, ¿no? En Ecuador, y que hubo un caso que, digamos, que estremeció al país y también a la región a fin de año del 2024, en diciembre, con la desaparición de 4 menores de edad de 11, 13 y 14 años que fueron, detenidos y luego aparecieron, estaban como desaparecidos. Y de repente se conoció que fueron detenidos y secuestrados por las fuerzas de seguridad, fueron encontrados sus restos y hay 16 militares investigados en esta situación, digamos, en este caso. Entonces, si de derechos humanos hablamos, ¿no? Hay siempre grandes ganadores, grandes intereses económicos arriba, ¿no? En las superestructuras. Y en las condiciones de vida de la población tenemos estas consecuencias lamentables. Sí, exacto, y que sí. Bueno. Como las infancias y las juventudes también lo viven y lo transitan, ¿no? Que bueno, seguramente también digo, bueno, era en un sector particular de Ecuador, bueno, claramente siempre son los sectores más vulnerados también los que sufren, ¿no? Esas estrategias de securitización. Impecable, bueno. Luciana Howley, impecable el CEFOPED, como siempre. Ella. Sí, realmente. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo toda esa investigación y por seguir del otro lado también conectadas, porque sabemos que son parte de esta comunidad de Nodal y esta audiencia tan fiel, tan leal a la verdad de Latinoamérica y el Caribe. Gracias, Lu. Saludos para todos. Perfecto, que les mandamos un saludo con Estefanía en la producción. Así que un abrazo grande y quedamos a la espera de lo que podamos ir aportando a Nodal, como siempre, felices de aportar a esta mirada de la realidad
crítica y que, bueno, busca ir un poquito más allá y no se queda ahí en la superficie. Excelente. Así pasaba por aquí Luciana Hawley, representante en representación del CEFOPED, aportándonos algunos datos sobre la realidad en el sector educativo ecuatoriano.